Ok, para nuestro entorno de trabajo vamos a requerir de dos máquinas, una de ellas con Windows y la otra con Ubuntu Server Linux. Procedemos a arrancar cada una de esas máquinas listos para hacer nuestro examen final. Arrancadas las dos máquinas, la de Windows y la de Linux, vamos a hacer dos grandes cosas. La primera, vamos a instalar en Windows o vamos a descargar en Windows un cliente FTP y el software para nuestro sistema manejador de internet que se llama Joomla. Y desde el lado Linux vamos a descargar un servidor FTP para que reciba lo que vamos a descargar en la máquina Windows. En la máquina Windows, como les mencionaba, vamos a descargar una serie de utilidades. La primera de ellas es el software que nos va a permitir usar nuestro cliente FTP. Un software que es sencillo de manejar, se llama así, Filezilla. Dentro de Filezilla descargamos la versión cliente, ok, la versión para esta plataforma. Dejemos que se descargue. Adicionalmente debemos descargar el paquete Joomla, nuestro software para manejo de intranets. Procedemos a descargarlo. Una vez hecha la descarga de nuestras utilidades en Windows, que ya mencionamos que eran Filezilla y Joomla, procedemos a instalar nuestro software del lado de la máquina Linux. Del lado de la máquina Linux debemos instalar un servidor FTP. El servidor FTP, uno de los tantos aplicativos, se llama así, BSFTPD. apt install nuestro servicio. Enter. Y es para que lo instale. Comienza la descarga y luego procedemos de la descarga de archivos. La máquina empieza la instalación y configuración. A nuestro archivo de configuración de servicio FTP debemos hacer unos ajustes. Esos ajustes vamos a buscarlos al archivo de configuración que está dentro de la carpeta etc. Estamos ubicados ahí, perfecto, en etc. Vamos a copiar el archivo de configuración para que no nos deje si algo corregimos o conectamos mal o escribimos mal, nos podemos devolver. Le sacamos copia respectiva y comenzamos con la edición. Caso particular, insisto, ustedes pueden usar cualquier editor, V, Emacs o Nano. Caso particular, usaré BSFTP junto con el editor V. Busquemos las líneas que aparecen aquí. Ray Enable, aquí está, donde está moviendo el cursor, y le quitamos el comentario. Quita el comentario de esa línea, a esta otra también hay que quitárselo. Ese par de líneas que acaban de ser descomentariadas va a permitir recibir información desde la máquina Windows hacia la máquina Linux. Aparte de recibir información, va a poder copiarla allá. Una vez hemos hecho estos cambios, salvamos nuestro archivo y reiniciamos nuestro servidor de FTP. Perfecto, en este instante está parado y listo nuevamente en funcionamiento. Pasémonos ahora. No, todavía no. En esta máquina Linux hay un usuario creado. ¿Cuál? Vamos a mirar el contenido de quién está creado. Está el directorio y el usuario Unidata. Si nos pasamos a ese directorio o a ese usuario, que es lo mismo, en este caso particular, vamos a ver que no existe nada. Los .bash, .bashrc, bash.profile son archivos que son ocultos para el usuario, pero van a permitir que ciertas cosas para él sean manejables, es decir, permisos de ejecución, etcétera. El usuario no las va a ver por defecto. Pasémonos ahora a nuestra máquina Linux. A nuestra máquina Windows. Aquí en nuestra máquina Linux, perdón, Windows, se ha descargado internet.
el software FileZilla para el cliente y el software Joomla, que es el que nos va a manejar el tema de la intranet para el ejercicio que vamos a usar. Instalemos el cliente FTP que se llama FileZilla. Comienza con la instalación. Next. Este tipo de utilidades no las vamos a poner. Tampoco esto. Y comienza a descargarse el aplicativo FileZilla desde internet. Vamos ya casi por el 100%. Descargado le decimos que lo instale. Install now. Aceptamos la licencia. Next. ¿Dónde va a colocar él los aplicativos? Next. La carpeta donde va a ser instalado. Next. Perfecto, instálelo. Finalizada la instalación, vamos a dejar de ejecutar una serie de cosas. Bien, comencemos. Cerremos esta ventana y vamos a correr el cliente FileZilla. Aquí está. Bien. Ok. En nuestra máquina Linux, miremos qué IP tiene en este instante configurada el servidor. Vemos que tenemos la 198, 192, 168, 8, 130. Mientras que nuestra máquina Windows, vamos a ver qué IP tiene asignada. Comando ipconfig. Tiene asignada la 192, 168, 8, 133. Démonos cuenta que ambas máquinas están en el mismo segmento y tienen diferente IP. Si le damos un ping desde nuestra máquina Windows a la máquina Linux, debería respondernos. Vamos a ver. La 130, la máquina Linux, vamos a hacerle un ping. Perfecto. Es decir, tenemos comunicación con nuestra máquina Linux. Bien, dado que la IP de Linux es esta, la 130, estamos listos para transmitir información a nuestro servidor Linux. IP 192, 168.8.130. El usuario que tengamos definido ya. Hemos mostrado que dentro de Home existe el usuario Unidata y la contraseña que le hayamos definido. Bien, ustedes se dan cuenta que fue exitoso el ingreso. Y vamos a pasarnos entonces a nuestra carpeta de este ladito que está la de Windows y a este ladito la de Windows, la de Linux. En la carpeta de descargas está nuestros scripts de Joomla, tanto como arrastrar y pegar. Perfecto. En este instante, si nos pasamos a nuestra máquina Linux y miramos el contenido justo aquí, dentro del directorio Home Unidata, vamos a darnos cuenta qué es lo que está aquí copiado desde la máquina Windows. Efectivamente aquí está Joomla 336 Spanish Pack completo.zip. Para poder instalar este .zip debemos descargar de internet una utilidad que nos va a permitir descomprimir este archivo. Esta utilidad se llama unzip. Démosle enter y empiece a descargarla. Descargada, necesitamos algo adicional, que es descargar nuestro servidor web por excelencia en Linux, que se llama Apache. Descarguemos Apache, digámosle sí al descarga. Él posteriormente hace la instalación, ya el 50%.
Finalizada la descarga y la instalación, el servidor web deja ciertos directorios donde debemos colocar cosas para que sean publicadas en internet. Esas cosas, el servidor Apache las coloca en este directorio: var/www/html. Si miramos el contenido de este archivo, de este directorio, perdón, vemos que solamente existe uno: index.html. Recordemos que nuestra IP de la máquina Linux es 192.168.830. Si nos pasamos a nuestra máquina Windows, vamos a mirar que si en el navegador tecleamos esa IP y si el Apache quedó, o el servidor web que es Apache quedó funcionando bien, deberíamos ver esta pantalla. Perfecto, está funcionando nuestro servidor web de la máquina Linux e hicimos la prueba desde una máquina Windows. Este contenido que aparece aquí en Windows, en el navegador, básicamente es el contenido aquí de lo que le aparece el archivo index.html. Es lo primero que él busca para mostrar. Por consiguiente, vamos a renombrarlo después para que cuando carguemos desde nuestra máquina Windows no ejecute ese archivo, sino el que queremos que ejecute cuando pongamos Joomla aquí, justo en el servidor donde están todos los aplicativos que se deben montar para hacer esto. Recordemos que Joomla fue copiado en el directorio de Unidata que está dentro de Home. Unidata es el usuario. Traigámonos desde allá nuestro aplicativo de Joomla. Vámonos a Home, Unidata, era con J mayúscula. Listo. Este es el archivo que está dentro de Unidata, que a su vez está dentro de Home. Lo traemos aquí con punto, de allá para acá, Enter, miramos nuevamente y aquí está. Una vez instalado, aquí miramos dos cosas: index.html y Joomla 336, etc. Vamos a hacer la descompresión de nuestro archivo zip. Un zip, la utilidad que descargamos, el archivo que vamos a descomprimir para que nuestro servidor de intranet funcione. Enter. Se descomprime, monta un pocotón de cosas, miremos cómo ha quedado. Ok, miremos en la segunda columna y vemos dos cositas: index.html e index.php. Una de las dos cosas debe funcionar. Recordemos en la parte de Windows que este es el contenido que muestra el index.html y es lo primero que él busca. No vamos a dejar que eso es lo primero que busque, así que vamos a coger nuestro archivo index.html y lo vamos a mover mb. Ese mover implica que el archivo ya no exista como tal. ¿Sí? Ahí miramos index.html copia e index.php. Lo que va a hacer aquí es ejecutarse cuando encuentre en la parte derecha index.php. Antes de hacer este tipo de ejecución en la parte derecha de la máquina Windows, debemos aquí en la parte de Linux hacer una serie de instalación de aplicativos adicionales. Ya miramos cuáles vamos a instalar. Esta serie de utilidades deben instalarse: apt, vamos a decirle aquí apt-get install, PHP 5, libapache 2 mod PHP 5, PHP-gd, PHP 5 MySQL y MySQL Server. Todo esto es necesario para que nuestro servidor web, en el caso particular de la intranet, Joomla, funcione sin ningún tipo de inconveniente. Enter. Decimos que sí, que descargue todo eso, para luego proceder, una vez hecha la descarga, a la instalación. Vamos con el 3% de nuestra descarga. Esto no creo que se demore mucho. Ya casi vamos con el 20%. Vamos avanzando.
en la descarga de paquetes para que Joomla funcione sin ningún tipo de problemas. Vamos ya llegando casi al 40%. Ya vamos casi por el 60% de instalación de lo que le dijimos que descargara. Perdón, de la descarga, sí. Ya vamos por el 80%. %100% descargado. Bien. Aquí, dado que MySQL es nuestro servidor de base de datos, el usuario root para MySQL debe tener una contraseña. Vamos a colocársela. Aquí se la repetimos. Insisto, esta es la clave y la contraseña para el usuario root de la base de datos MySQL. Continúa con la instalación. Descarga y configura. En este instante está en el proceso de configuración de todo el software que ha descargado. Ok. Reinicia el servidor Apache. Perfecto. Bien. Ok. Pasémonos a nuestra máquina Windows. En nuestra máquina Windows hemos dado aquí clic y nos ha aparecido esto. Recordemos que de la máquina Linux renombramos el archivo .html que se llamaba index. Es decir, el archivo index.html ya no existe. Él encuentra un archivo, miremoslo acá, que se va a llamar, que está bajito del que acabamos de hacer, que les acabo de nombrar, que se llama index.php. Si él no encuentra HTML, ejecuta enseguida. Si no le encuentra, insisto, index.php. Miremos en la máquina Linux. Entonces, al darle enter aquí, él busca por defecto el archivo que se llama index. ¿Cuál encuentra primero? HTML, y si no, eso es .php. Como HTML no está, él comienza a instalar lo que es Joomla. Bien, al darle enter aparece esto. Nuestro servidor Joomla listo para comenzar la instalación. Aquí le colocamos cualquier nombre, no importa, cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces este es un sitio para digamos, cualquier cosa, examen final. Aquí no le dejamos nada a esto por defecto, ok. Coloquémosle correo de administrador, cualquier correo que esté aquí habilitado para esto. Usuario administrador, coloquémosle este. Aquí vamos a colocarle la contraseña de ese usuario administrador que se llama admin. Volvemos a repetirla. No es nada más por aquí. Le decimos siguiente. Tipo de base de datos. Aquí. Esta es la que estamos trabajando. Nombre del host, dejémoslo por defecto. El usuario, recuerden, es root y la clave que le pusimos al usuario root de la base de datos MySQL. Nombre de la base de datos. Aquí vamos a colocarle, por ejemplo, esta. Pueden colocarle cualquier cosa. Prefijo de la tabla. Coloquémosle algo parecido a lo que escribimos aquí arriba. Listo. Siguiente. Aquí no tecleamos nada. Siguiente. Aquí dejemos que se nos muestre algo, que cargue por defecto unos datos de ejemplo. Bien. Instala.
Comienza el proceso de instalación. Ok, bien. Varias cosas hay que hacer acá. Dice aquí que mueva o elimine la carpeta de instalación y abajito que por favor este archivo de configuración que lo pongamos allá. Aquí estamos en entorno Windows, aquí estamos en entorno Linux. Vamos a coger este archivo de configuración, vamos a copiarlo, control C, a un editor de texto, por ejemplo, Notepad. Lo que está allá lo copiamos acá. ¿Ok? Y aquí vamos a grabarlo con este nombre, configuration.php. Va a estar grabado en la carpeta Documents. Grabemos esto. En el caso de mi máquina, ¿no? Bien. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con la otra cosa que nos pedía aquí arribita? Nos pedía que elimináramos la carpeta de instalación. Pasémonos a nuestra máquina Linux. Y en nuestra máquina Linux vamos a ver aquí en la mitad de la segunda columna la carpeta de instalación. Vamos a moverla. Yo no la voy a borrar, sino que la voy a mover. Básicamente el equivalente es lo mismo. Ya no va a existir para Joomla. Entonces aquí le ponemos copia. ¿Ok? Listo. Entonces, la carpeta installation ya no existe. Existe es otra, pero esa otra aquí en nuestra máquina Windows ya no le va a colocar problema. Bien, falta algo y es, insisto, este archivo de configuración está aquí en la máquina local copiado, más no en la máquina Linux. Debemos copiar nuestro archivo configuration PHP allá a nuestra máquina Linux. Dado que está grabado aquí en nuestra máquina Windows, debemos conectarnos. Perfecto, aquí está. Y nuestro archivo Documents, aquí está. Lo vamos a poner acá, a nuestro servidor Linux. Ya lo hizo. Perfecto. Aquí, según esto, miren lo que la caja que aparece, dice configuration.php.txt. Y un pequeño error y lo vamos a corregir. Miremos aquí nuestra máquina Linux. El archivo configuration.php.txt no existe. Existe, pero en el usuario de la máquina Linux, el usuario que se llama Unidata. Si nos vamos a Unidata, miremos que hay aquí. Ahí está, configuration.php.txt. Toca cambiarle el nombre para que nos quede ajustado a lo que va a necesitar Joomla. El nombre correcto es este. Lo pasamos de php.txt a php. Enter. Y estando ahí, entonces yo voy a copiar el archivo, configuration.php. ¿A dónde? Vamos a copiarlo a nuestro servidor donde están los scripts de PHP de Joomla. Enter. Si nos pasamos a la carpeta donde están los archivos de Joomla, efectivamente allá está. Installation, en la parte izquierda, la primera columna, configuration.php. En la primera columna, en la parte izquierda, ahí lo van a ver. Después de components, el directorio de components. Estando aquí, ya hemos hecho lo que nos pedía la máquina Linux, la máquina Windows. Cerramos esta carpeta. Nos pedía que copiáramos el archivo de configuración y nos pedía que elimináramos la carpeta de instalación. Pues no la eliminamos, le cambiamos fue el nombre. Ya está todo listo, vámonos al sitio. Perfecto, cuando le dijimos recargar a nuestra IP, ahí está todo el contenido. Este es nuestro sistema intranet ya en funcionamiento. ¿Cómo hacemos para administrar? Y el objeto de la evaluación, que es el manejo de usuarios, perfiles, etcétera, controles de acceso,
métodos de acceso, acceso al menú privilegio, etcétera, etcétera. Aquí escribimos administrator, el usuario admin y la contraseña que con anterioridad definimos. Justo aquí van a ver una serie de cositas. Menús. Nos importa aquí usuarios. Entonces vamos a mirar qué usuarios están definidos. Aquí solamente hay uno que es el superadministrador. Grupos de usuarios, niveles de acceso, etcétera. ¿Ok? El objetivo del examen es definir los diferentes niveles que pueden implementarse en este software. Ese es el ejercicio. Insisto, menú privilegio, reacción a contenidos, etcétera, etcétera. Entre más documentado este tipo de cosas, mucho mejor para ustedes. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias y éxitos. Cualquier novedad o consulta al correo electrónico, por favor. Gracias.